Muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren bien, que esta semana ya ha sido una semana llena de conocimiento, llena de experiencias, llena también de reflexiones y pues que finalicemos esta semana eh, de alguna manera pues dentro de ese tema de la reflexión, ¿no? Yo les traigo un tema que personalmente es un tema que me parece muy sensible eh, para la cultura colombiana, para la historia colombiana, pero además también para entender algo que estamos viendo dentro de geografía y es ese, ese tipo de migración que se da dentro del territorio colombiano. Nosotros hemos ya trabajado un poco sobre los diferentes tipos de migración que hay acá en Colombia, pero hoy vamos a hablar de uno que es especialmente difícil porque mueve mucho sentimiento dentro de todo dentro de todo el aparato político, dentro de todo el aparato ciudadano. Y si ustedes quizás logran ver este video con sus papás, se van a dar cuenta que también mueve cosas dentro de la cultura colombiana. A mí, de alguna manera, me pone un poco sensible revisar este tema, pero pienso que es un tema que debemos hablarlo dentro del colegio, dentro de la escuela, y, y pues y lo vamos a hacer a través de un recorrido gráfico eh, de la mano de un fotógrafo que se llama Jesús Abad Colorado. Eh, entonces vamos a ir desarrollando pues el tema, ¿vale? Eh, bueno chicos, también decirles, antes de continuar con el tema, que tenemos una actividad, va a quedar una actividad, vamos a utilizar eh, un video. La clase pasada les había dicho que teníamos que utilizar un documento, pero el documento lo analizaremos posteriormente. Primero necesito que entiendan la lógica de la temática, digamos que dentro de... Eh, necesito que primero ustedes revisen el tema para después sí analizar todos estos datos que nos están dando, porque finalmente son datos, ¿sí? Son números y este conflicto y esta temática no son solo datos, sino son solo cifras y números, sino que al contrario son eh, sentimientos y es historia y es algo que debemos reflexionar eh, y ser conscientes de cada uno de nuestros movimientos, ¿cierto? Cada uno de nuestros procesos individuales en casa y en cada uno de nuestros hogares y en cada uno de nuestros ambientes. ¿Sí? Hay una historia, digo, hay un dicho que es cliché, pero que es cierto, y es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en ese orden de ideas, pues vamos a intentar recordar esa historia de una manera muy respetuosa, pero también con una mirada crítica, porque lo que yo quiero que ustedes realicen durante el tiempo que yo sea el docente encargado de ciencias sociales es que ustedes tengan un pensamiento crítico, tengan un pensamiento propositivo, ¿vale? En ese orden de ideas, la justicia restaurativa del colegio me parece un tema muy interesante, pero el llevarlo hacia la realidad, eso es aún más interesante. Tenemos nuestra UTP número 19, fecha del 27 al 31 de julio. La meta de comprensión es comprender la manera en la que las dinámicas migratorias han influido en la composición de la población colombiana. El desempeño es el desempeño número 2 y investiga por los efectos del desplazamiento forzado en el desarrollo de la sociedad colombiana. ¿Vale? Entonces, básicamente el tema amplio que estamos viendo es población en Colombia y la migración. Recordemos que la migración se puede dar incluso dentro del mismo país. Y bueno, vamos a hablar un poquito
de esa migración forzada en Colombia. Este tema lo iremos trabajando durante todo el segundo corte del segundo trimestre. Entonces vamos a dar una mirada, vuelvo y digo, muy respetuosa, pero también vamos a ahondar en esta problemática que desafortunadamente, como ustedes se dieron cuenta por las cifras y por la política y las decisiones que se están tomando, pues va en aumento incluso en la pandemia. Lo vamos a hacer de la mano de Jesús Abad Colorado. Él es un fotógrafo, reportero, periodista, ¿cierto? Que trabajó varios años en el Colombiano, que es como, él trabajó como fotógrafo para ese diario, El Colombiano en Medellín, de 1992 al 2001, tiempo bastante considerable. Y en su trabajo, el trabajo que logró, ha estado reconocido dentro de Colombia y también de manera internacional, ¿vale? Él es comunicador social, periodista, él es paisa, y los últimos 20 años de su vida lo que ha hecho es básicamente cubrir la violencia desde una posición muy respetuosa, porque pues él mismo lo dice, ¿no? Dentro de su trabajo, él lo que quiere, él no quiere ser amarillista y mostrar los muertos que ha dejado la guerra y las situaciones, sino que al contrario, desde la manera más humana posible, quiere mostrar su, digamos que su trabajo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar varias veces, creo que fui 2 o 3 veces a la exposición de, el testigo, de Caín y Abel, creo que es la exposición, o El Testigo, no recuerdo bien cuál es cuál es la exposición, esta exposición que vemos en pantalla, en la cual hay un recorrido por el claustro de San Agustín, que queda cerca a la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, y tuve la posibilidad de estar allí en este recinto mirando las fotografías de este gran reportero gráfico, reportero colombiano. Y déjenme decirles que es una exposición que personalmente me impactó mucho porque es como entrar a un cementerio de imágenes. Generalmente en las fotografías el blanco y el negro se utilizaban para el luto, ¿cierto? Se utilizan para denotar como ese periodo de luto que tienen las personas al momento de la finalización de la vida de alguien, ¿cierto? Eso pues dice mucho en la medida que pues ustedes saben que cuando se muere una persona lo más tradicional, entre comillas, es que se pongan ropa negra con blanco y bueno, es como una alusión a eso. Pero cuando estuve dentro de ese recinto, tuve la posibilidad de meterme mucho como en sus fotografías y realmente son unas fotografías que si uno no las analiza y bajo el discurso de él, pues quedan mucho más claras y mucho más específicas del por qué y del cómo ha acontecido estas trágicas o estos trágicos acontecimientos o trágicas historias que él está narrando a través de la fotografía, ¿no? Entonces, él es un incansable hombre en búsqueda de la verdad y lo hace es a través de la fotografía. Entonces, sus temas, los temas que él trabaja entonces son el desplazamiento forzado en Colombia, la prisión, las realidades en las cárceles en Colombia y además él ha trabajado en libros sobre derechos humanos y pues él lanza su documental, que digamos que fue el auge y por eso en el 2019 hubo una exposición que duró mucho tiempo en este claustro de San Agustín al lado de la Casa de Nariño, que se llamó El Testigo. Aquí sí me saca de dudas. Es decir, yo estuve en esa exposición como 3 veces porque para mí fue muy impactante. Y
Y digamos que el testigo eh, fue televisado incluso por Canal Caracol en el año, digamos que 2019. Él incluso en el año 2000, por su trabajo como reportero, porque a él le llaman el reportero de la guerra, fue secuestrado por las guerrillas del ELN durante 2 días. Finalmente pues sale libre, pero pues es como un ejemplo de cómo esa creencia en su trabajo y cómo el trabajo puede cambiar la vida de un país, pues lo hace ser muy, muy fuerte como para soportar este tipo de situaciones en las que son complejas, ¿no? Ustedes han crecido en una Colombia diferente, afortunadamente, pero antes de que ustedes nacieran, incluso en sus primeros años de vida, el país seguía por un camino muy violento y ahora no queremos que evidentemente se vuelva lo que vivimos, no solo mi generación, sino generaciones pasadas. O sea, acá tenemos a este hombre que tuvo la posibilidad. Hay también una entrevista, yo no sé si ustedes quieran verla, yo se las voy a dejar de todas maneras. El tema es muy interesante en la que él hace como un recorrido de su exposición en el claustro de San Agustín. Lo hace un medio independiente que se llama Las Dos Orillas. Y pues allí él narra un poco su exposición, ¿no? Un poco más de la voz de él, pero es básicamente lo que él dijo en el video que sí necesitamos ver y es el que vamos a analizar, ¿cierto? Bueno, entonces acá vemos a Jesús Abad, Chucho, como se conoce, y atrás unas fotografías, ¿no? Que ya es como la última parte de su exposición en la que hay como una proposición, como que hay una propuesta al que, que él apunta y es precisamente la construcción de una realidad diferente en el territorio nacional, una realidad diferente en Colombia y una realidad diferente en toda la estructura moral y estatal que nosotros tenemos. ¿Listo? Según el Ministerio de Defensa, según la página oficial del Ministerio de Defensa de Colombia, el desplazamiento forzado, ¿cierto? ¿Qué significa conceptualmente para el Ministerio de Colombia, o sea, para el gobierno de Colombia? El desplazamiento forzado es uno de los problemas sociales más graves del país. Un desplazado es alguien que ha sido forzado a emigrar dentro del territorio nacional, abandonando su lugar de residencia o actividades económicas regulares porque su vida, su seguridad física o libertad personal se han visto seriamente afectadas o están bajo amenaza directa. Bien, ya vamos a hablar de esta foto. Por alguna de las siguientes situaciones se desplaza la gente. Conflicto armado interno, disturbios internos y tensión, violencia generalizada, violación masiva de derechos humanos, violación del derecho internacional humanitario u otras circunstancias que resultan de las anteriores situaciones que puedan alterar el orden público drásticamente. ¿Vale? Esto según el Ministerio de Defensa de Colombia. Y vamos a empezar con esta imagen que para mí es una imagen bastante diciente, que está acompañada también de otra imagen, porque resulta que después de un enfrentamiento que hubo entre el ELN, digo, entre la guerrilla, no recuerdo cuál específicamente, y los paramilitares, esta población tuvo que salir de sus casas, ¿cierto? Pero es muy difícil imaginarse esta situación cuando uno no la vive. ¿Mm? Y es que cuando acontecían estos enfrentamientos, o acontecen aún hoy todavía, las personas no tienen tiempo siquiera, incluso a veces, de sacar a sus mascotas de las casas. Y un campesino básicamente sobrevive por su trabajo en el campo y por los animales que tiene, ¿cierto? Y acá vemos a un señor que está sacando su nevera al hombro. Su hija es la que está aquí al frente, que también está ayudando con lo que puede.
Atrás vemos evidentemente unos militares, enfrentamiento militar, paramilitar y de guerrilla dentro de esta población. Y no solamente él tuvo que pasar por este acontecimiento, sino que muchas personas también estuvieron allí como movilizándose para resguardar básicamente lo que podían llevar en sus manos. ¿Hasta dónde ustedes que tienen la posibilidad del colegio, por ejemplo, cargar una nevera? ¿Hasta dónde puedo yo cargar una nevera? Porque me toca desplazarme obligadamente. ¿Cierto? Entonces, bueno, esa es una de las fotografías con la que quería empezar, que da cuenta precisamente, y si uno mira los rostros de estas dos personas que están en primer plano de la fotografía, pues evidentemente es algo muy desgarrador, ¿no? La imagen en sí es muy desgarradora porque pues no debería pasar, es lo que uno piensa, lo que uno analiza, ¿vale? Esa imagen está acompañada también de esta, es el mismo señor, pero esta vez lo que está sacando pues son sus cerdos, sus marranos, su alimento o su sustento dentro de sus dinámicas de campesino. Y hay algo cierto que dice Jesús Abad, y es que en las ciudades nosotros no hemos sentido la guerra. En las ciudades nosotros no hemos sido capaces de entender las magnitudes de lo que la guerra significa para los campesinos colombianos o para las personas que han sido afectadas. En algún momento La Calera tuvo problemas, tuvo presencia de grupos armados al margen de la ley que evidentemente sembraron terror y por eso les digo que hay momentos en los que esto se vuelve ya no tanto de tinte político y académico como nosotros lo estamos viendo acá dentro de estas clases virtuales, sino que se vuelve un asunto sentimental. Se vuelve un asunto personal. Y cuando una persona tuvo que pasar por ejemplo, alguna situación en la cual la guerrilla haya vulnerado sus derechos, es lógico entender por qué apoyan al señor senador actualmente y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Eso es totalmente entendible y plausible, ¿cierto? Sin embargo, eso no justifica que ese sentimentalismo sea un motivo por el cual yo legitimo o argumento que la guerra es justa y necesaria. Porque la guerra, para nosotros, las personas que no hemos tenido y no hemos podido estar allí en el frente de batalla o en un enfrentamiento, ¿saben? Esos momentos no los hemos vivido. Entonces, para nosotros es fácil decir sí que haya un ejército y mate a toda la guerrilla, así se acaba todo. Entonces, eso me hace recordar a mí una anécdota, la cual dice como el niño le pregunta, no, el papá le pregunta al niño que quiénes son los malos, ¿cierto? El papá le responde, los malos son las personas que matan, las personas que roban, las personas que le hacen daño a otras personas. Y entonces el papá dice, como es que yo no sé, yo pienso que para acabar con el problema de las personas malas, deberíamos acabar o matar a todos los malos, ¿cierto? Cuando eso pasa, entonces el papá se queda pensando y pregunta cómo será que esa es la solución o quiénes quedaríamos en caso de matar a todos los malos. Entonces el niño le contesta, pues quedaríamos los asesinos. Entonces, ese problema del querer acabar la guerra, de querer acabar la violencia con más violencia, es algo que no está justificado y es algo que argumentalmente se queda vacío y se queda poco, ¿no? O sea, aquí podemos ver otra vez el rostro de ese hombre que de alguna manera nos
que nos, que nos recuerda que Colombia es un país violento en esa medida. Bueno, entonces seguimos con nuestra, eh, nuestra clase, nuestra temática. Y bueno, entonces seguimos con nuestra siguiente imagen. Y es una imagen que también, una fotografía que también nos recuerda a qué magnitud, ¿cierto? La guerra está presente no solamente en el campo, sino en las ciudades. Esta imagen es una imagen de una toma que hubo dentro de la Comuna 13 de Medellín. Ustedes saben que la Comuna 13 de Medellín es una comuna que es muy conflictiva en la medida que allí habitaban en un principio, ¿cierto? Antes, en la configuración, era un paso para la guerrilla, ¿cierto? Pero surgen estos actores del conflicto y surgen los paramilitares y ellos se toman, ¿cierto? Hay una toma de la Comuna 13. Este episodio es un episodio bastante interesante. O sea, se puede denotar la presencia de grupos armados, pero no son grupos armados cualquiera. Es el Ejército Nacional que se está tomando la Comuna 13. Y quien va en cabeza y está desarmado no es un militar, es un señor con capucha y con unas botas pantaneras, y ese señor posiblemente lo identifican como un paramilitar. Este señor, ¿qué hacía? Este señor pasaba por las casas, cuadra a cuadra, barrio a barrio, y mostraba las casas en las que posiblemente había familiares de guerrilleros y los sacaban de su casa, y en ese orden de ideas murió mucha gente. Hubo desapariciones, hubo secuestros por parte del Ejército Nacional, ¿cierto? Y esto es algo que está documentado y es algo de lo que hablo porque lo han sacado a la luz incluso cuando los mismos militares han decidido decir la verdad con respecto a este tipo de acciones en las cuales actúan los paramilitares, que es un grupo terriblemente sanguinario, y el Ejército Nacional. Entonces, ¿cómo es posible que el Ejército Nacional esté trabajando de la mano de un ente que está al margen de la ley? Pero eso está documentado, yo no me lo estoy inventando. Bueno, esto ha llegado incluso a las ciudades, ¿sí? Ahora, como a mí no me toca, ¿cierto? Pues ese no es problema mío, ¿cierto? En algún momento nosotros tenemos esa concepción, yo también la tuve, yo dije, el conflicto armado en Colombia pues no me afecta a mí. ¿Yo por qué me voy a preocupar por eso? Pero el hecho de que el conflicto armado esté hoy presente en Colombia y que se estén asesinando sistemáticamente, es decir, planeadamente, a ciertas personas que están defendiendo un páramo para que no lo explote una empresa minera, personas que están defendiendo un territorio indígena para que no se tomen esos territorios indígenas y los llenen de palma de cera, que será el aceite con el que cocinamos. Personas que están defendiendo esos valores culturales de su pueblo, como los pueblos afro, y esas personas están siendo asesinadas. Entonces, el hecho de que yo calle, el hecho de que yo no sea consciente de esa problemática, eso me hace a mí ser un testigo, pero además un cómplice del conflicto armado. Entonces, como somos colombianos y esto nos compete a nosotros, porque es que esto pasa en nuestro territorio, porque es que las peleas políticas que quizás ustedes han visto en casa sobre Uribe, sobre Petro, sobre unos personajes específicos, eso nos hace a nosotros partícipes, así nosotros no lo queramos. ¿Por qué? Porque las políticas que los dirigentes toman son políticas orientadas hacia su ideología o hacia su grupo ideológico. En ese orden de ideas, Jesús Abad dice algo muy importante, y es que parecemos
no sé, parece que acá se legisla de alguna manera o se hacen leyes de alguna manera para solamente unas pocas familias, sino para el grueso de la población. Entonces, esta imagen nos recuerda que también las ciudades son testigos de ese conflicto armado que ha desplazado a la gente, ¿vale? Cuando yo estuve en la exposición, yo siempre pasaba por esta fotografía y a mí me daba mucha nostalgia porque después de un enfrentamiento, después de estos desplazamientos masivos de personas, no son una, ni dos, ni tres personas que se deciden ir, no, es una población entera la que decide irse porque está en conflicto. Entonces, ahí la historia, él cuenta la historia, Jesús Abad cuenta esta historia que decía que no podían llevar sino un pequeño maletín de ropa cada persona. ¿Por qué? Porque los habían venido a recoger en un helicóptero y ese helicóptero los iba a sacar de esa zona de conflicto porque las carreteras estaban cerradas por los actores armados. Y entonces la niña se acercó y le preguntó al funcionario de la Cruz Roja Internacional, le dice, ¿usted me deja llevar la pollita? Es que es un regalo. El hombre con lágrimas en los ojos le dijo, llévela. Y dejó subir a la niña con su pollita al helicóptero. Y pues está allí la inocencia de un niño que también le ha tocado vivir precisamente esa guerra de primera mano, es decir, allí ha estado dentro del conflicto, ha estado dentro de esas zonas de conflicto. Y solamente estando allí es que nosotros podemos llegar a entender qué es lo que pasa. ¿Y qué pasará psicológicamente y emocionalmente con las personas que han vivido el conflicto armado en Colombia? ¿Cierto? Muy posiblemente no se habla de eso, pero hay enfermedades que afectan directamente la psiquis del ser humano o la emocionalidad del ser humano y eso llega a enfermar. Ustedes han escuchado, por ejemplo, el morir de pena moral. Eso es una realidad, porque después de una pérdida o después de un acontecimiento que a mí me genera un shock, ¿cierto? Puedo llegar a tener problemas de desarrollo. Bien, chicos, esto es como una apertura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejarles este link a ustedes. Necesito que, porfa, minuciosamente realicemos este ejercicio, ¿vale? Yo solamente voy a explicar acá una parte del ejercicio. Son dos partes del ejercicio que debemos realizar. El primer ejercicio es la actividad práctica que tenemos que entregar por el botón de tareas, no se les olvide. Vamos a sentarnos a pensar así como el pensante, esta escultura que es bastante famosa. Nos vamos a sentar. Lo importante, y les dejo una duda y una pregunta, es ¿qué es más importante? ¿Lo que está pensando esa estatua, lo que está pensando esa persona o lo que va a hacer después de que va a pensar? Entonces, vamos a analizar el discurso de Jesús Abad, ¿vale? Jesús Abad fue al Congreso en el año 2015 y entrega un mensaje a los congresistas y a los senadores de esa época en el 2015, no hace mucho. Y la idea es que nosotros resolvamos estas tres preguntas, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje de Jesús Abad que Jesús Abad quiere entregar al Congreso de la República? República con tilde en la U, qué pena, se me olvidó. Segundo, según el discurso de Jesús Abad, ¿cuál es la responsabilidad de la guerra? La responsabilidad en la guerra, qué pena. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen los paramilitares, la fuerza pública y la guerrilla, ¿sí?, en los delitos sexuales contra las mujeres? Esos tres actores armados, guerrilla, paramilitares y fuerza pública, en los delitos sexuales contra las mujeres dentro del conflicto armado colombiano, ¿vale? Esas tres fuerzas. ¿Y cuál es la responsabilidad de la guerra en el desplazamiento forzado en Colombia? Todas estas tres preguntitas, que son preguntas muy fáciles, que las vamos a contestar en un párrafo no tan largo, ¿cierto? Vamos a contestarlas y las vamos a tener allí. ¿Listo? Acto seguido, entonces, por ejemplo, vamos a buscar, ese es el primer punto. El segundo punto es buscar una imagen, una fotografía de Jesús Abad. Ustedes colocan en Google y aparecen muchísimas fotografías. Y usted lo que va a hacer es, a través de los documentales que él tiene, él explica. O las fotografías están explicadas.
¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a buscar una fotografía de Jesús Abad. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner allí? Tengo que poner ubicación, ¿cierto? Tengo que poner el año de la fotografía y tengo que mirar qué era lo que estaba pasando en ese momento en el que Jesús Abad toma la fotografía, ¿vale? Esas tres cositas en una sola fotografía, la que a ustedes más les llame la atención. Bueno, incluso pueden sacar las fotografías del video que les voy a dejar anexo, y como él explica la fotografía, entonces es fácil. Ustedes simplemente toman nota de lo que dice la fotografía, o si quieren buscar otra fotografía en internet, porque tiene un archivo de, no sé, creo que millones de imágenes de la guerra en el país. Entonces, esa es la idea de nuestro proyecto. Yo les dejo incluso en la tarea bien especificado lo que tienen que hacer en el botón de tareas. Espero que se diviertan. Ese es un tema que personalmente me mueve mucho el sentimiento. Es un tema que trato de hacerlo a través del arte, a través de la fotografía, que es un medio en el cual uno puede comunicar cosas sin decir tanto, pero allí están las imágenes. Y entonces, en ese orden de ideas, espero que ustedes se diviertan con la fotografía, quienes les interese la fotografía y en un futuro quieran ser fotógrafos o tengan alguna influencia de fotografía en sus vidas, pues puedan entender cómo es una fotografía con sentido, ¿cierto? Cómo es una fotografía profunda y una fotografía periodística, además de reportaje. Bueno, chicos, espero que se diviertan entonces con la actividad. Un abrazo para todos y todas. Espero que esto sirva como reflexión ya para terminar la semana, que realicen sus actividades, que estén muy pendientes del botón de tareas por el botón de tareas, no por comunicados, y no me queda más sino agradecerles su presencia y su visualización. Chicos, un abrazo, cuídense, muchas gracias.